Ok, muy bien. Entonces, buenas tardes, bienvenidos sean todas y todos a este primer conversatorio que tenemos desde la Facultad de Ciencias. Si bien es un conversatorio especialmente dirigido a estudiantes de primer ingreso, todas y todos son bienvenidos. Pues la idea es que conozcamos las experiencias de vida, en este caso, del doctor Enrique Lin Chiao, que es un costarricense que se fue del país muy joven y pues ahora resulta que está haciendo un postdoctorado en un laboratorio de una persona famosa. De hecho, por eso titulamos el conversatorio de esa forma, que cómo llegó a trabajar en el laboratorio de una premio Nobel. Nos acompaña, aparte del doctor Enrique Lin Xiao, el profesor Santiago Sandy Ureña, que nos va a ayudar con las preguntas, algunas que ya tenemos y otras que esperamos que ustedes hagan en el chat de esta plataforma Zoom. Entonces, recuerden, en el chat pongan sus preguntas para podérselas hacer a Enrique. Entonces, muy bien. Adelante. Bueno, quería empezar hoy. Bueno, primero que todo, un gusto estar aquí con todos ustedes. La verdad que siempre, aunque sea virtual, poder estar interactuando con la comunidad de Costa Rica, para mí siempre es muy emocionante. Y hoy quería empezar con unas diapositivas, unos como 10 a 15 minutos de un poquito de mi trayectoria y tal vez inspirarlos a que me puedan preguntar todo tipo de cosas de estas diapositivas. Así que, bueno, quería empezar diciendo que yo nací en Costa Rica en el 88, entonces uno de mis ejemplos a seguir grandísimos, que creo que sigue siendo para muchas personas, es el doctor Franklin Chan Díaz. Y la verdad para mí siempre fue muy increíble cuando estaba creciendo ver comerciales donde salía Franklin Chan, verlo en vallas. Siempre fue como ver a un tico llegar tan lejos y cumplir sus sueños. Para mí fue la verdad que me hizo creer que yo también podía alcanzar mis sueños y que si alguien de Costa Rica soñaba con ir al espacio y lo había logrado, entonces yo podía soñar cualquier cosa y lo podía lograr también. Entonces ahí creo que empezó ya desde temprano mi idea de querer hacer ciencia. Y bueno, algo que también me marcó bastante fue cuando tenía 8 años, en el 96, cuando clonaron a la primera mamífera, Dolly. La verdad que fue súper emocionante y me acuerdo muy bien. La verdad no entendía qué era ADN, no entendía qué era clonar. Estaba súper pequeño todavía, pero me acuerdo la emoción de ver que esto había pasado y creo que eso dejó o sembró en mí una semilla de estar interesado en la genética, en el ADN y siempre seguir pensando en esos temas también. Y bueno, otra cosa que me dejó crecer en los 90 fue que había mucho, se hablaba mucho del VIH. Era una epidemia grandísima en ese momento, no había cura, no habían vacunas, sigue sin haber cura ni vacuna, pero me acuerdo mucho crecer y escuchar muchísimo sobre el tema y siempre pensar que en algún momento me iba a gustar hacer investigación en buscar esta vacuna y esta cura. Y bueno, mis papás siempre pensando mucho como en las posibilidades que abre la educación, me pusieron en el colegio alemán cuando estaba en quinto. Em, y eso me abrió las puertas, le puse un montón el último año del cole y eso me abrió las puertas para irme con una beca a Alemania, a Múnich, cuando terminé el colegio. Y la verdad no estaba muy seguro que quería estudiar, pero sabía que quería entender el mundo mejor, quería tener herramientas para poder contestar preguntas de lo que estaba viendo en el mundo, los fenómenos de, no sé, todo lo que estamos viendo, cómo funciona el mundo, cómo funciona el cuerpo humano. Entonces decidí estudiar ingeniería física, que la verdad es como una base que te permite contestar todo tipo de preguntas. Y bueno, desde muy temprano, la verdad que las clases no fueron algo que me encantaban, no me fue tan bien en las clases, la teoría en sí no era algo que me interesaba mucho, pero desde muy temprano decidí hacer investigación y entonces me uní a un laboratorio que estaba trabajando en un campo que se llama ADN origami. Y este es un campo realmente increíble donde
no utilizan el ADN como material de información genética, sino que lo utilizan como material de construcción y tenemos la posibilidad de crear cosas a la escala de nanómetros de todo tipo. Por ejemplo, aquí esta carita feliz, pero podemos construir cajas, por ejemplo, podemos construir estrellas, podemos construir ruedas, cosas con curva. Y este robot aquí, la verdad que nos demuestra la capacidad que tiene esta tecnología de crear diferentes estructuras. Esto es un robot tridimensional, tiene curvatura y se puede mover también. Así que la verdad fue un campo muy, muy chido donde tuve la oportunidad de trabajar. Y bueno, esto también creo que trabajando con ADN en este campo me abrió muchas preguntas también de, bueno, así funciona este ADN para construir, pero ¿cómo funciona el ADN en el cuerpo? ¿Cómo funcionan las células? Quería entender más estos procesos y también siempre me había quedado como esa espina de querer todavía trabajar en el campo de las vacunas y en el campo del VIH. Entonces, apliqué a muchísimos laboratorios para tratar de encontrar una experiencia que me permitiera hacer algo más biológico. Apliqué como a 20 laboratorios en Estados Unidos, en Inglaterra. En la mayoría me dijeron que no, que como estaba estudiando física, no tenía las bases para poder trabajar ahí. Y bueno, muchos me dijeron que no tenían financiamiento para poder yo ir ahí a hacer una pasantía. Y entonces de los 20 lugares a los que apliqué, solo uno me dijo que sí, y fue uno en Inglaterra, que estaba trabajando en hacer medicinas nuevas, un laboratorio en química medicinal. Y entonces me ofrecieron un proyecto que estaba súper interesante, pero empecé a aplicar para una visa y ese proceso tardó seis meses, más de lo que yo había planeado. Entonces, cuando ya al fin me dieron la visa y yo llegué al laboratorio que me había invitado, le habían dado el proyecto que yo iba a hacer a otra persona porque había pasado tanto tiempo. Entonces, me dieron un proyecto completamente nuevo en ese momento. Y bueno, yo la verdad estaba feliz. Siempre he tenido una mentalidad de ser flexible, tal vez con las oportunidades que hay y muchas veces las oportunidades que llegan son mejores que las que uno planea. Entonces, este proyecto que al final me dieron fue un proyecto en epigenética y que se relacionaba mucho con lo que había investigado en ADN antes. Y era, si pensamos un poquito en cada célula humana, cada célula de nuestro cuerpo tiene hasta 2 metros de ADN. Y todo esto está empacado en un espacio, en un volumen súper pequeño en el núcleo de solo 6 micrómetros de diámetro. Entonces esto es 300.000 veces más pequeño que el tamaño o el largo del ADN. Y el ADN tiene que estar organizado de una manera muy específica para que el ADN se pueda utilizar dentro de la célula. Y eso fue lo que estudié durante este proyecto, donde aprendí que el ADN está organizado alrededor de estas proteínas que se llaman histonas. El ADN tiene una carga negativa, estas histonas tienen una carga positiva y esto permite empacar el ADN de una manera muy, muy compacta dentro del núcleo. Y además lo que es interesante de estas histonas es que tienen estas colas que se asoman y uno puede agregar modificaciones químicas a estas colas que hacen que el ADN se abra o se cierre todavía más. Así que súper interesante esta manera en que la naturaleza ha llegado a crear este sistema para empacar un ADN tan largo y hacerlo funcionar. Y bueno, para aprender más sobre el tema, decidí aplicar a doctorados en Estados Unidos, también en Inglaterra. Apliqué creo que también casi que a 15 programas diferentes y solo en uno me aceptaron y fue más que todo por esa experiencia en epigenética. En la Universidad de Pensilvania tienen un instituto en epigenética y entonces les interesó bastante que yo tuviera esta experiencia en Inglaterra, que era un poquito más enfocada en epigenética, gracias a todo este problema de la visa donde terminé haciendo este proyecto. Y entonces ahí estuve del 2013 al 2019 por casi 5 o 6 años estudiando epigenética, sobre todo en este fenómeno de la biología que realmente es increíble, como de un solo genoma, un solo ADN, podemos tener más de 200 tipos de células diferentes, como de un solo ovocito fecundado, podemos crear todo un organismo con más de 200 tipos de células que son súper diferentes. Todas tienen el mismo ADN, pero tenemos células en la piel, las neuronas, células inmunes, cardíacas, todas estas células que tienen propiedades súper diferentes.
Y en el fondo, algo que de verdad determina la identidad de cada célula es cómo está organizado el ADN dentro del núcleo de esa célula y qué partes se pueden leer y qué otras partes no. Y bueno, durante mi doctorado también creo que siempre he tenido esta idea de que la ciencia, más allá de crear conocimiento, también debería ser una plataforma para conectar con la sociedad. Y entonces formé un grupo de diplomacia científica para crear puentes, para conectar países, pero también avanzar las ciencias. Y esto fue también inspirado por el doctor Roman Macaya, quien fue el embajador de Costa Rica en Estados Unidos durante ese tiempo y ahorita lidera la caja. Y bueno, él también tiene un doctorado en bioquímica y entonces me habló bastante de esta idea de poder utilizar las ciencias en las relaciones internacionales y también las relaciones internacionales para avanzar la ciencia. Por ejemplo, si pensamos en esta pandemia ahorita, las pandemias no respetan fronteras, como ya hemos visto, entonces se necesita, de verdad, que haya una conversación de país a país para poder controlar estas pandemias. Y bueno, otra cosa que también en la que trabajé o que sigo trabajando es un podcast que se llama Caminos en Ciencia y este es un podcast donde entrevistamos a personas de toda Latinoamérica con la idea de crear estos ejemplos o tener estos ejemplos a seguir como yo tuve a Franklin Chang, pero para toda la región. Entonces, entrevistamos a personas que nos cuenten sobre sus éxitos, los retos que han tenido en su carrera, también las lecciones que han tenido. Y de hecho tenemos a dos ticas, a la doctora Melania Guerra y también a Sandra Kaufman, en dos episodios diferentes y tienen una trayectoria interesantísima que les recomiendo que escuchen también. Y bueno, de ahí me vine entonces a California en el 2019 a trabajar en el laboratorio de la doctora Jennifer Doudna, trabajando en CRISPR. Y bueno, durante todas estas experiencias que tuve, estuve trabajando en ADN y para mi postdoctorado tenía esta idea de no solo querer estudiar el ADN en un contexto natural, sino también poder manipular el ADN, cambiar su secuencia. Y creo que ya se escuchaba desde el 2012 sobre esta técnica CRISPR, increíble, y entonces quería ser parte de este campo y poder utilizar esta tecnología tan innovativa. Y bueno, antes de pasar a las preguntas, quería hablar un poquito de CRISPR, introducirlo un poco. CRISPR viene de sus siglas en inglés que ven aquí, la verdad es súper largo, entonces siempre nada más decimos CRISPR, pero ese sistema es una manera en que las bacterias se pueden defender de viruses, así como los humanos nos podemos infectar con viruses, las bacterias también. Y bueno, esto es como un tipo de sistema inmune en las bacterias. Y aquí tengo un pequeño video que demuestra cómo las bacterias utilizan CRISPR para defenderse. Aquí las bacterias son estos tubos cafés y ya vamos a ver cómo son infectadas por diferentes virus de todos los colores aquí. Estos son virus que infectan bacterias específicamente. Aquí vemos un virus rosado que está inyectando su ADN dentro de la bacteria. Y si las bacterias como esta en este video tienen sistemas CRISPR, pueden agarrar un pedacito del ADN de ese virus e incorporarlo en un lugar dentro de su propio ADN que se llama CRISPR. Y bueno, este lugar, bueno, este lugar que se llama CRISPR funciona básicamente como una biblioteca de todas las infecciones virales que ha tenido esta bacteria o que ha visto. Y también funciona como un sistema de memoria, de sistema inmune, que entonces puede reconocer estos virus si vuelven a infectar a la bacteria. Y bueno, aquí vamos a ver qué pasa cuando la bacteria es infectada. Bueno, el primer paso es que cuando la bacteria es infectada se hace una copia de toda esta biblioteca, que es el ARN CRISPR. Se cortan pedazos que corresponden a diferentes virus que la han infectado. Luego llega otro ARN que permite cargar este ARN específico en una proteína que se llama Cas9, que funciona como una máquina que va rastreando toda la bacteria buscando los diferentes virus a ver si encuentra esta secuencia que corresponda a un virus que la infectó antes. Si la encuentra, puede abrir el ADN en ese lugar y puede crear un corte en el ADN justo ahí. Y entonces la verdad que ese es un mecanismo increíble donde tenemos una maquinita que está guiada por un ARN y podemos llevar eso a cortar un ADN casi que en cualquier lugar.
Y entonces aquí tengo una analogía también que nos demuestra tal vez lo increíble que es esto. Si pensamos en el genoma humano, con sus 3 billones de bases, si fuéramos a pegar todas esas bases en Word, cubriríamos más de 1 millón de páginas. Entonces, imagínense 1 millón de páginas y CRISPR tiene la capacidad de encontrar una secuencia de 20 letras dentro de ese 1 millón de páginas, casi que en cualquier lugar, y cortar en ese lugar muy específicamente. Entonces, si pensamos en editar cualquier cosa, un video, lo primero que queremos hacer es poder cortar y entonces una vez que podemos cortar, podemos pegar, podemos mover cosas, podemos mover partes, introducir diferentes cosas. Entonces, esto es la razón por la cual CRISPR es tan revolucionario. Y bueno, también la razón por la cual se otorgó el Premio Nobel en Química a mi profesora, mi jefa, la doctora Jennifer Doudna, y a su colega Jennifer Emmanuel Charpentier el año pasado. Y bueno, otra de las razones por las que es tan revolucionario es que si un organismo tiene ADN, se puede editar. Y ya se ha utilizado para editar, por ejemplo, ratones, se ha utilizado para editar moscas. Todos estos son organismos que se editan bastante, todos estos solamente se editan en laboratorios. Pero se han editado más que estos organismos. Se han editado ya hasta 280 tipos de organismos en todo el mundo. Entonces esto nos demuestra de verdad que CRISPR tiene un potencial increíble para las cosas que se pueden lograr con esta tecnología. Y ya se ha utilizado también para tratar a humanos. En el 2019 se trató a Victoria Gray, la primera paciente en recibir un tratamiento CRISPR aquí en Estados Unidos. Tiene anemia falciforme. Esta es una enfermedad donde los glóbulos rojos son más alargados en vez de redondos. Y esto lleva a que estos pacientes tengan muchos derrames y muchos problemas donde necesitan transfusiones sanguíneas muy seguido. Y desde que recibió este tratamiento de CRISPR en el 2019 no ha tenido que volver, así que la verdad ha sido algo increíble. Y bueno, más allá de estos tratamientos médicos, las posibilidades son realmente infinitas. En la investigación básica, CRISPR se puede utilizar para contestar preguntas como muy básicas, como por ejemplo, cómo las mariposas crean sus patrones y sus colores. También se ha utilizado, por ejemplo, para entender por qué los humanos caminamos con 2 piernas y están tratando de crear modelos de roedores donde los roedores empiezan a caminar en 2 piernas y no 4. En la medicina se han creado nuevas terapias, más allá de terapias sanguíneas con anemia, se está pensando en cáncer, se está trabajando en los ojos también, ya. Y en la agricultura hay muchísimo potencial. Por ejemplo, de hecho, he estado hablando con científicos en la UCR que están utilizando CRISPR para tratar tomates, para hacerlos resistentes a sequías y a diferentes enfermedades. Y se podría pensar, por ejemplo, hasta crear algún tipo de café que sea resistente a la broca. Se pueden crear maíz que pueda crecer en un desierto muy árido, sobre todo con todo lo del cambio climático. La verdad que esto trae soluciones de todo tipo. Así que muy, muy emocionado. Y bueno, lo último que sí quiero mencionar es que cuando hablamos de CRISPR y esta posibilidad de editar el ADN, hay que pensar en qué deberíamos editar. Hay preguntas éticas aquí donde hay que tomar un poco de tiempo y pensar, porque estos cambios que podamos introducir podrían ser heredados de generación en generación. O si cambiamos organismos que comemos, qué deberíamos cambiar, dónde deberíamos detenernos, dónde deberían haber límites. Y también hay posibilidades aquí, por ejemplo, con los mosquitos. Con CRISPR se podría eliminar completamente un organismo de un ecosistema. Y, por ejemplo, se está planteando un plan donde en algunos países en África se utilice CRISPR para eliminar completamente ciertos mosquitos que llevan la enfermedad de malaria, el parásito. Entonces, las posibilidades, la verdad, son muy grandes, pero las consecuencias también podrían ser bastante grandes. Y finalmente, también en los humanos es importante tener precaución y regular el uso de CRISPR. Por ejemplo, si pensamos en cosas que podemos cambiar, entonces tal vez vamos a llegar a un futuro donde podamos decidir la altura de nuestros hijos, el color de sus ojos, el color de su piel, todas estas preguntas que es importante discutir ahorita. ¿Dónde se debe utilizar CRISPR? ¿Para qué situaciones? ¿Qué es necesario médicamente?
en términos de la medicina y qué no es necesario y no se debería hacer. Y lo último es que es urgente reducir el costo de estas terapias de edición genética. Son muy, muy caras ahorita, entonces no son asequibles para la mayor parte de la población. Y entonces hay que ir pensando desde ya cómo podemos hacer estas tecnologías más asequibles, porque no queremos que la inequidad que ya existe quede grabada en la genética misma. Entonces, que solo las personas que tienen los recursos puedan acceder a estas terapias y entonces solo ellos tengan hijos que estén saludables, por ejemplo. Entonces, son preguntas muy importantes hay que ir discutiendo desde ya. Y bueno, con esto nada más quería terminar. Aquí tengo una foto con mi jefa cuando ganó su premio Nobel. Tuvimos una celebración pequeña porque no, por la pandemia no podemos reunirnos muchas personas. Entonces, sí, tuvimos una celebración bastante pequeña, pero muy emocionados. Y aquí les dejo también mi email y mis contactos de Facebook y Twitter por si me quieren contactar también, si tienen más preguntas. Y bueno, emocionado las preguntas que tengan ahorita también. Pues muchas gracias, Enrique. Yo creo que con esta charla pues ya surgieron varias preguntas en el chat y va a inspirar más preguntas todavía de las personas. Y hay algunas que habíamos recogido antes de la actividad, entonces vamos a pasarte algunas de esas mientras que la profesora Rosaura organiza las que vayan entrando en el chat. Tenemos una trayectoria, un recorrido muy interesante en lo geográfico, en lo cultural y en lo disciplinar para el doctor Lin Xiao, que se ha movido desde Costa Rica, Alemania, Gran Bretaña, la costa este, después la costa oeste en Estados Unidos, todo un círculo, y también en lo que son los contenidos disciplinares. Y no solamente en eso, sino que una cosa que llamó la atención de las personas que mandaron preguntas con anticipación es que se ha involucrado en actividades que tienen que ver con la comunicación científica. Entonces, te voy a dar 3 preguntitas al mismo tiempo, de una, más o menos cortas, para ver cómo las podemos manejar. Una tiene que ver con por qué es relevante la comunicación científica y por qué le corresponde a los científicos, las científicas, involucrarse en esto. Esto en referencia a los podcasts y blog que creaste, Caminos de Ciencia, y también al proyecto de Diplomacia en Ciencia. Bueno, esa es una pregunta muy importante, la verdad. Creo que ahorita, sobre todo en Estados Unidos, vemos que hay una pérdida de confianza en la ciencia y creo que gran parte de esto es que los científicos no tenemos entrenamiento para comunicar la ciencia y normalmente la ciencia que hacemos la comunicamos dentro de la comunidad científica a través de conferencias, seminarios y no pensamos mucho en comunicarlo al público en general y luego vemos cuando, por ejemplo, sacan noticias de las cosas que hemos descubierto, que lo que se está hablando en los medios es completamente diferente a lo que nosotros descubrimos. Entonces, tenemos que empezar a hablar un poquito más y eso lleva a que haya más desconfianza. Entonces, la gente dice como, bueno, pero dijeron que esto era lo que habían descubierto y ahorita están diciendo que no, que eso no es. Y entonces hay mucha confusión. Creo que también como científicos, mucho del trabajo que hacemos es pagado por el público en general, sobre todo aquí en Estados Unidos. Los impuestos que la gente paga son los que llevan a los grants que nosotros, que cubren, por ejemplo, los salarios de los científicos en Estados Unidos. Y entonces creo que ya desde ahí hay como una responsabilidad de parte de los científicos de informar a las personas que nos están pagando a nosotros para hacer nuestro trabajo, entender qué es lo que estamos haciendo. Y entonces, pues sí, 2 cosas, responsabilidad y la otra, incrementar la confianza en las cosas que estamos haciendo. Claro. Hay una pregunta, José nos mandó varias preguntas y una de esas tiene que ver con algo que leyó sobre algunas propuestas que tenía de hacer colaboraciones en edición genética con investigadores en Costa Rica. Tiene curiosidad de saber de si esas colaboraciones se concretaron y si fue así, más o menos, ¿qué son y cómo contribuyen en el contexto actual de Costa Rica? Pues hubieron algunos proyectos que empezamos a discutir
algunos fueron más que todo sobre el tema de diagnóstico, que se puede utilizar CRISPR, y de eso no hablé, pero se puede utilizar para hacer diagnóstico más allá de la técnica PCR, que es la que normalmente se utiliza. Y hay ciertos laboratorios en la UCR que estaban interesados en empezar a desarrollar esta tecnología por allá. Entonces, tuvimos más que todo reuniones técnicas para hablar de cómo se puede utilizar. No sé, la verdad, si al final lograron encontrar los recursos para hacer el diagnóstico, pero también discutí con otros laboratorios la posibilidad de utilizar CRISPR para lo de los tomates, pero tampoco se concretó bastante todavía. Creo que con todo este tema de la pandemia ha sido un poco difícil porque no es tan fácil enviar, por ejemplo, material de aquí para allá. Y bueno, también hay como restricciones en cuanto al tiempo en que uno puede estar en el laboratorio en ambos lugares. Entonces, yo espero que tal vez cuando la pandemia vaya bajando un poquito, se puedan retomar estas discusiones también. Y también han habido discusiones aquí en Estados Unidos entre diferentes ticos que estamos aquí trabajando para ver cómo podemos colaborar dentro de Estados Unidos y con miras a colaborar por allá en Costa Rica también. Curiosamente, Daniela nos mandó a preguntar también sobre en qué consiste el método diagnóstico del laboratorio que ustedes montaron para la detección de COVID-19. Imagino que eso es a lo que te referías con la utilización del CRISPR. Uh-huh. Okay. Bueno, la verdad, el laboratorio que montamos fue más que todo en PCR porque había una necesidad muy grande de hacerlo de manera rápida. Entonces, eso fue como en marzo del año pasado. Y como estamos en Berkeley, aquí no hay sistema de hospital ni de salud porque no hay carrera de medicina. Entonces, no había ya ninguna manera de poder hacer este diagnóstico. Entonces, creamos un laboratorio más que todo de PCR. Pero desde entonces hemos estado implementando ya nuevas técnicas, por ejemplo, utilizando CRISPR, que hay ciertos tipos de CRISPR que se pueden utilizar para diagnóstico y bueno, podría hablar como media hora de eso, así que si quieren me pueden escribir y les puedo pasar un poco más de información, pero sí, son métodos nuevos que tal vez para esta pandemia ya se nos hizo un poco tarde, pero para futuras pandemias creo que va a ser una manera de diagnóstico mucho más rápida y también bastante eficiente. Muy bien. No sé, Rosaura, si ya estamos listos con las preguntas del chat, si ya las tenemos reagrupadas. Sí, más bien podemos ir haciendo algunas de esas, porque hay varias. Correcto. Y todavía Santiago tiene más, así que Enrique, vea qué cosa. Yo creo que le van a tener que mandar las preguntas a su cuenta personal. Yéndome en el orden en que hizo las preguntas Santiago, con respecto a esta de la comunicación científica, estaban consultando si han medido el impacto que ha tenido esos podcasts que hacen Camino de la Ciencia. Sí, bueno, hemos visto que tenemos muchos oyentes de toda Latinoamérica y sobre todo muchos oyentes dentro de Estados Unidos en la comunidad hispana. Una de las razones por las que quisimos hacer Caminos en Ciencia también es que si uno ve a los científicos aquí en Estados Unidos, hay muy pocos que son hispanos, aunque la población hispana en Estados Unidos es súper grande. Entonces hay como, por alguna razón, no hay la misma cantidad o el mismo porcentaje de hispanos dentro de la ciencia de las que hay en la población. Y creemos que hay muchísimas razones por esto y queremos incrementar la diversidad a través de esta comunicación. Queremos dar herramientas para nuestra comunidad, para entender, bueno, cómo podemos nosotros tener éxito, cómo lo han hecho otros dentro de nuestra comunidad. Y esa es una de las razones también por las cuales tenemos este podcast. Y sí nos han llegado como muchas personas, nos han mandado mensajes sobre cómo este podcast les ha ayudado a entender más o menos cómo planear su carrera, cómo aplicar a diferentes becas, cómo llegar a donde han llegado. Así que la verdad, con solo inspirar y ayudar a unos cuantos, yo la verdad que estoy muy, muy feliz y muy inspirado con este proyecto. De hecho, hay varios que me han preguntado directamente algo personal que tiene que ver con cómo es la relación con la Premio Nobel, por ejemplo. ¿Qué tal es la señora, etcétera?
Y que Claro, muchas gracias si puede decirlo. sí, no, claro que sí. Yo me acuerdo que casi no aplico a este laboratorio porque desde antes de que recibiera el premio Nobel ya era muy conocida mi jefa. Entonces yo dije como, "¿Y para qué voy a aplicar? Si ni siquiera me va a responder el email". Pero bueno, mi jefa en ese tiempo me dijo como, bueno, no se pierde nada aplicando". Entonces apliqué y bueno, una emoción exagerada cuando recibo un email invitándome a una entrevista, pero me acuerdo cuando llegué a la entrevista, mi primera reunión fue con ella y tenía demasiados nervios, pero bueno, ella es una persona, la verdad que es súper fácil, es fácil como conversar con ella, es súper buena gente, tiene una visión em, de la ciencia y los proyectos muy, muy lejana, entonces es como muy interesante hablar con ella sobre diferentes ideas porque te sale con preguntas que te hacen pensar más allá de lo que ya estabas pensando. Y bueno, en general, la verdad es una persona súper buena gente. A través de todo este tiempo en la pandemia, como estuve liderando este equipo que estaba haciendo diagnósticos con COVID-19, casi que la tuve que ver todos los días por como 6 meses porque estábamos planeando esta clínica, empezándola desde cero y eso me permitió crear, crear una relación más profunda con ella y la verdad que estoy muy emocionado, es una mentora excelente, me ha dado mucha independencia también en mis proyectos y mis ideas, siempre me ha motivado a como buscar mis propias ideas y trabajarlas, así que la verdad que estoy muy feliz. Qué dicha, excelente. Y están, bueno, aparte de que lo han felicitado, prácticamente todos los que han hecho una pregunta dicen que felicidades, que siga así, etcétera, ¿verdad? En la parte ética que usted comentaba, estaban diciendo que en los años 90, cuando se estaba a punto de hacer la secuenciación de todo el genoma humano, hicieron una reunión para definir cosas éticas con respecto a qué se podía patentar, etcétera. Y están consultando a ver si usted sabe si hay alguna intención en ese sentido con el caso de CRISPR. Creo que han habido muchas discusiones alrededor de CRISPR, sobre todo, bueno, en el 2018, a finales del 2018, creo que salió a la luz que había un científico en China que utilizó CRISPR para modificar a dos embriones humanos, unas gemelas que nacieron en China, y eso abrió una discusión que tal vez habíamos aplazado un poquito. Fue la primera vez en que se estaba utilizando CRISPR para introducir modificaciones que se iban a heredar. Entonces, la verdad que fue algo muy polémico. Creo que no fue el momento para utilizar esa tecnología. Todavía existen retos a nivel técnico antes de poder utilizar la técnica en humanos y en humanos donde se va a heredar esos cambios. Y desde entonces creo que se ha abierto un poco más la discusión. Ya no es si se deberían hacer los cambios en humanos, ya se hicieron. Entonces ahora la pregunta es como, bueno, ¿cómo vamos a regular estos cambios viendo para adelante? Y ya hay mucha discusión alrededor de esto. Creo que salió tal vez hace 1 o 2 años un documento donde diferentes países habían discutido cómo ellos iban a regular esta nueva tecnología, pero todavía falta bastante, la verdad, en cuanto a regulación. No existe, creo que, un ente a nivel multinacional que pueda definir esto. Y es necesario que haya un tipo de discusión más allá de cada país, pero bueno, empezando por cada país. No sé, en Costa Rica si ha habido una discusión al respecto todavía o no. Ok, muy bien. Y otra, voy a tratar de hacer dos en una. Resulta que hay unos estudiantes que están comentando que, bueno, que les ha encantado ver todos los viajes que ha hecho y todo, pero que para ellos, pues, no es una realidad en este momento, ¿verdad? Y entonces uno pregunta que, qué mentalidad o acciones se debería tener para un estudiante de un área científica lanzarse al mundo de la investigación. Y por otro lado, hay alguien que quiere realizar estudios
vamos a ver aquí, en ingeniería genética y biología, y su background es ingeniería química. Entonces dice que si le puede aconsejar a dónde podría ir a hacer el posgrado y qué habilidades considera que son necesarias para hacerlo. Entonces, al final, ¿cuál es la postura o la actitud que debe tener una persona para hacer lo que quiere? Y en este caso, ¿qué se necesita, verdad? También, ¿qué Creo que habilidades? es importante primero planear estas cosas. Tal vez tardan mucho, existen muchas becas, existen programas, hay muchos programas de posgrado donde estoy seguro que muchísimas personas que tienen el entrenamiento que reciben en la UCR podrían entrar si aplican, pero es necesario aplicar, es necesario buscar y eso toma tiempo. Entonces, la verdad que da pereza buscar estos programas, da pereza buscar estos becas y también es difícil porque uno aplica a un par y normalmente no las recibe. Hay que aplicar como a 20, hay que aplicar a bastantes y en la mayoría te van a decir que no. Entonces es seguir adelante, no tomarse esos nos de manera personal y seguir aplicando. Yo creo que las posibilidades están ahí. Es cuestión de buscarlas. Sí, creo que una de las maneras para mejorar las oportunidades es haciendo investigación. Y me imagino que en los CR hay muchas posibilidades para hacer investigación a la misma vez que uno está en la carrera. Y bueno, voluntariados, trabajo como asistente en laboratorio. Creo que todas estas oportunidades van sumando esa experiencia que es necesaria para aplicar, por ejemplo, a programas aquí en Estados Unidos, donde la experiencia es muy importante. Pero podríamos pensar también en aplicar, por ejemplo, a posgrados en Alemania, donde se puede ir para una maestría sin tener experiencia en laboratorio y una vez estando ahí haciendo la maestría se puede empezar a hacer investigación también, que luego te abre puertas para un posgrado después de la maestría. Y lo bueno, por ejemplo, de Alemania es que las maestrías, bueno, son completamente en inglés ahora, entonces son más asequibles y son gratis. Aquí en Estados Unidos una maestría puede ser muy costosa y yo diría que tal vez no vale la pena venir aquí a hacer una maestría si uno puede ir a Alemania y hacerlo de manera gratis y conseguir tiempo para hacer investigación, que es muy importante para cada paso en el que uno se va moviendo dentro de la investigación. Excelente. Y están consultando ahora algo más científico. Dicen que si se puede utilizar CRISPR para tratar síndromes como el de Tourette o algunos otros Uy, similares. yo la verdad que no soy un experto en todos los las posibles síndromes, entonces no sé si en el Tourette es nada más un cambio de una base o la verdad que no estoy muy seguro. Entonces yo diría que ahorita se puede utilizar CRISPR de manera más sencilla para enfermedades donde solo un gen está afectado. Entonces podemos utilizar CRISPR para eliminar ese gen afectado o reemplazarlo incluso. Pero una vez que ya tenemos más cosas que vienen o entran en juego, por ejemplo, si hablamos de depresión o problemas psiquiátricos, donde hay muchos genes que están envueltos en este tema, Alzheimer's pueden haber muchos también, entonces se vuelve un poco más complicado porque ya entonces no entendemos tal vez todas las causas de esta enfermedad, entonces no podemos cambiarlas. Y también desde un punto de vista de tecnología, no tenemos la tecnología para cambiar muchas cosas al mismo tiempo sin tener otros problemas y sin introducir otros errores que tal vez no queremos. Entonces, hay limitantes tecnológicas aún para problemas donde hay muchos diferentes factores más allá de uno. Están inquietísimos con ese ejemplo que dio de la anemia y estaban preguntando si utilizaron el CRISPR en las células madre directamente o cómo fue que lo hicieron para tratar la anemia. Bueno, no sé los detalles 100%. Lo que sí sé es que estas enfermedades son más fáciles de tratar, sobre todo las sanguíneas, porque podemos sacar las células
del cuerpo, editarlas y luego volverlas a meter dentro del cuerpo. Entonces, no hay como un riesgo de que estemos editando células que no sean las que queremos. En el caso de esta paciente, lo que se hizo fue, existe un tipo de hemoglobina que es parecida a esos glóbulos rojos, que se llama hemoglobina fetal y solo se encuentra durante el proceso del feto. Y esta hemoglobina deja de estar activa una vez que el ser humano nace y que crece y pasa a la hemoglobina que es la que está afectada en la enfermedad de la anemia falciforme. Entonces lo que hicieron con esta paciente fue activar de nuevo esa hemoglobina fetal y entonces esa hemoglobina fetal tiene una forma normal, redonda y eh, no se queda como atascada como lo hacen las que son más alargadas. Y lo que vemos es que una vez que se activa esa hemoglobina fetal, después de un tiempo empieza a reemplazar a la hemoglobina que está afectada y eso hace que los pacientes se recuperen. Entonces es casi como antes esos pacientes iban y recibían una transfusión que tenía los glóbulos rojos redondos que podían mejorar sus síntomas y ahora su propio cuerpo utiliza esa hemoglobina que es redonda, fetal, para poder reducir esos síntomas que tenían. Entonces, es bastante interesante, una manera diferente de utilizar CRISPR también. Ok, muy bien. Y siguen las preguntas de fondo científicas. Y esta la voy a leer mejor para no cambiar nada. Dice, ¿cómo el CRISPR afectaría a un organismo como el mosquito? ¿Eliminaría el gen que produce la enfermedad de la malaria o mataría por completo al mosquito? Sí, bueno, esto es un campo que se conoce como gene drive, donde, por ejemplo, uno puede introducir un sistema CRISPR dentro de los mosquitos que hagan o que promuevan que los mosquitos solo tengan, hijos, es la palabra correcta, o que tengan solo como, sí, hijos de un sexo específico. Entonces, digamos que utilizando Gene Drive, uno puede decidir o empujar a que todos estos mosquitos tengan más que todo hijos varones. Entonces va a llegar un momento donde no se van a poder reproducir porque no pueden encontrar hembras para reproducirse. Y entonces, de esta manera, llega un punto donde se elimina este mosquito del ecosistema. Y se está pensando también utilizar, por ejemplo, creo que en Australia, con la llegada de las personas que llegaron a la isla, trajeron roedores en sus barcos. Y esos roedores, como no hay nadie o animales que los eliminen, empezaron a crecer de una manera exagerada dentro de Australia. Y entonces está pensando en utilizar CRISPR y estos gene drives para eliminar a esos roedores de la isla. Y bueno, la verdad que no sabemos qué consecuencias bastante graves podría traer esto, así que por eso creo que no se ha hecho todavía, porque hay muchas preguntas del ecosistema, cómo cambiaría y no se sabe aún. Excelente, que de hecho cuando estaba respondiendo usted esa pregunta, yo pensaba en lo mismo. O sea, hay que tener mucho cuidado en cómo se aplica esto por los cambios que el ser humano podría realizar, ¿verdad? Y que a lo mejor no son cambios tan positivos en nuestro entorno. Y eso me lleva a otra pregunta que hicieron relacionado con la ética, que han insistido mucho en hasta dónde realmente debería utilizarse eso. ¿Podría ampliar un poquito más esa parte ética del uso de estas tecnologías? Sí, bueno, hay muchas preguntas alrededor de la ética. Bueno, primero como hay todavía limitantes desde el punto de vista tecnológico, creo que no se debería utilizar, no es ético utilizar esto en los humanos, a menos que no exista un tratamiento aún para ciertas enfermedades. Y hay muchas enfermedades donde no hay tratamientos y donde tal vez CRISPR sea la única solución. Entonces creo que si es, por ejemplo, una enfermedad donde no hay tratamiento, no hay manera de prevenirlo, esta tal vez es la última instancia de poder resolverlo. Creo que es
un lugar donde todos diríamos, bueno, podemos utilizar CRISPR, pero se empieza a volver como un poco gris, que es una enfermedad y que no es, a medida que la tecnología va avanzando y la gente empieza a aplicarlo, porque llega un momento donde, por ejemplo, todo padre de familia o madre de familia quiere lo mejor para sus hijos. Y entonces, si le dan a una persona la posibilidad de escoger qué cosas o qué características va a tener sus hijos, y si unas personas se están escogiendo y otras no, entonces se vuelve un poco complicado, ¿no? No poder escoger y se vuelve complicado se vuelve complicado qué es ético y qué no, qué es necesario y qué no. Si todo el mundo empieza a ser alto, ser bajo se vuelve tal vez una enfermedad, tal vez no. Entonces hay muchas preguntas ahí que pues es difícil para mí contestar completamente. Creo que esto es más una pregunta que debería ir hacia todos, que piensa cada uno que dónde deberían estar los límites para ustedes. Para nosotros es muy importante, Enrique, vos hablabas de los modelos o de los ejemplos y para algunos de nosotros fue la primera persona que llegó a la luna, para otros de ustedes fue la clonación de Dolly, pero esta oportunidad de verse uno mismo, una misma en alguien más y pensar que puede llegar a esos lugares es muy importante. Entonces, desde ya agradecerte esto. Y es algo que las personas han estado mencionando. Habiendo dicho esto y entendiendo que las experiencias son muy personales, muy diferentes, hay personas que tienen curiosidad, hubo personas que tienen curiosidad en dos tipos de obstáculos, lo dijeron. Uno es los obstáculos personales o los obstáculos más grandes que enfrentaste en tu trayectoria profesional. Y otro, yo no sé que vos te fuiste antes de comenzar la universidad, entonces no sé cómo conoces el contexto nacional en la ciencia, pero cuáles pueden ser los obstáculos que hay en Costa Rica para el desarrollo científico. Entonces los obstáculos en tu desarrollo profesional y los obstáculos que puedan haber, si no en Costa Rica, en un país como Costa Rica para el desarrollo científico. Bueno, mucho en qué pensar. Pero bueno, tal vez desde el punto de vista personal, creo que siempre han habido obstáculos como muchas aplicaciones que he tenido en las que me han dicho que no. Y siempre ha sido importante como perseverar y empujar. Y bueno, creo que eso también viene un poco del ejemplo de mis papás, que también son un ejemplo grandísimo a seguir para mí, que son inmigrantes que vinieron de Taiwán a Costa Rica en los 80s, sin hablar el idioma. Entonces, tal vez ese ejemplo para mí de poder salir adelante ante muchísima incertidumbre, siempre ha sido algo que yo me he llevado conmigo. Han habido muchos momentos en mi vida donde, bueno, yo no sé dónde voy a estar el próximo año, no sé si me van a aceptar un programa, si se me va a abrir esta puerta o no, pero siento como tranquilidad, tal vez porque a través del ejemplo de mis papás, como que siento que al final las cosas van a salir bien o van a estar bien, sin importar si las cosas no salen como uno las planeó. Cuando me fui a Alemania, la verdad que me costó muchísimo en la carrera de física y hubo muchísimos cursos que no pasé, me quedé como un par de veces en algunos cursos, los tuve que repetir muchas veces y también, bueno, también me fui a los 18, entonces también estaba como emocionado de estar ahí sin mis papás y de manera independiente y entonces no le puse tanto y me costó bastante encontrar tal vez el balance de, bueno, tengo toda esta libertad, cómo aprovecho esta oportunidad todavía y cómo no desperdicio esta oportunidad que tengo a través de esta beca. Y creo que ese fue un reto muy grande de quedarme en muchos cursos y casi estar en un punto donde tenía que dejar la carrera a poder retomar y ponerle y sacar la carrera adelante. Y bueno, graduarme y tener experiencia en investigación, eso creo que me motivó también. Desde el punto de vista de la investigación en Costa Rica, ¿cuál era la pregunta? Los retos. Sí, ¿qué se puede constituir obstáculos en Costa Rica o en países como Costa Rica que hayas visto, por ejemplo, con el proyecto de Caminos en la Ciencia, que busca un poco reparar esos vacíos?
Sí, la verdad que ha sido muy interesante la oportunidad de hablar con científicos de toda la región, donde creo que tenemos retos muy parecidos en Costa Rica a otros países en la región. Y bueno, uno de los retos mayores es la falta de recursos. Y la verdad me pareció muy interesante. Por ejemplo, estuve hablando con un científico en Cuba que me estaba hablando un poquito de cómo ellos tienen un sistema que se llama ciclo cerrado, donde los centros de investigación crean productos como vacunas, venden esos productos y a través de esa venta financian otra vez sus propios proyectos y proyectos nuevos. Entonces, tal vez maneras como más innovativas para financiar ciencia cuando tal vez no hay tantos recursos desde el punto de vista del gobierno. Y bueno, también crowdfunding. Creo que vi en Costa Rica que, por ejemplo, el primer satélite que se envió desde Centroamérica era en Costa Rica. Hicieron un crowdfunding para recibir dinero de parte de toda la población para poder financiar este tipo de proyectos. Entonces creo que hay maneras tal vez más, hay maneras diferentes de hacerlo, que tal vez no son tan las que uno está como las que estamos acostumbrados a, que tal vez hay que utilizar en países donde hay menos recursos. Y bueno, otra cosa que me parece muy importante, que sí se menciona bastante en el podcast, es que cuando venimos de lugares con menos recursos, venimos con más preparación, porque, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, si uno está haciendo investigación como estudiante, no está haciendo casi nada porque hay tantas personas dentro de un laboratorio que lo que está haciendo el estudiante es muy, muy básico. En cambio, por ejemplo, en Costa Rica, un estudiante tiene que hacer cosas que casi que un estudiante de posgrado tendría que hacer aquí en Estados Unidos porque no hay el personal, no hay los recursos. Entonces las personas llegan con una preparación mucho más allá de la que creerían. Entonces creo que eso es algo que yo rescato mucho de estos podcasts. La verdad que me sorprende y me parece muy, muy chida también, que algo que tal vez consideremos una limitante o más bien sea algo mejor de lo que Sí, pensamos. claro. Antes de pasarle a la profesora Rosaura el micrófono para que haga el cierre, primero quería agradecerte este comentario que haces sobre perder cursos y esto, ¿no? Porque yo creo que es importante que nuestros estudiantes, nuestras estudiantes, sobre todo quienes están comenzando, entiendan que ni un curso ni una opinión externa va a determinarles, porque muchas veces tienden a decaerse demasiado por lo que pueda venir de esa información externa del ambiente. Entonces siempre seguir adelante con perseverancia y claro, con realismo. Y la última pregunta que tengo yo para vos de que nos llegaron antes es, ahora que has llegado a este nivel, al nivel de trabajar en un laboratorio con tanto prestigio, ¿qué es lo que se proyecta para el futuro, si no inmediato, para el futuro cercano? Pues a futuro me gustaría tener mi propio laboratorio y poder realizar mi propia investigación, liderar un grupo mío donde pueda hacer preguntas de investigación que a mí me interesen y que mezclen un poquito de todo esto de edición genética con epigenética, con toda la experiencia que he logrado tener. Y bueno, también me encantaría poder trabajar con personas en Costa Rica, con colaboraciones con laboratorios por allá o tal vez con mentorías. Ojalá pueda estar en una situación donde pueda, por ejemplo, tener visitas de estudiantes de la UCR, otras universidades de allá que tengan interés en venir para un verano, por ejemplo. Así que vamos a ver a futuro qué sale poco a poco. Muy bien, de mi parte, muchísimas gracias por la presentación y por apoyar al estudiantado acá. Le vamos a pasar el micrófono a la profesora Rosaura para que ella haga las preguntas de cierre. Exacto. Bueno, más bien me quitaron una de las 3 en 1. ¿Qué se veía haciendo al futuro? Pues ya yo lo veo con el laboratorio, la verdad. Entonces, nada más con lo que ha demostrado en su vida en este tiempo, pues es nada más seguir trabajando duro y viendo esos no como una ventaja más bien, porque se le abrieron otras puertas y ventanas, ¿verdad? Pero hay una pregunta que hacen, que le vamos a utilizar para el cierre,
que tiene que ver con esos estudios que hizo, que estudió ingeniería física y resulta que está en un laboratorio donde el tema parece biológico nada más, pero está en un laboratorio de un premio Nobel de Química. Entonces, porque a la gente le intriga y dice, pero es que estudió física, ¿cómo es que está trabajando en eso? No le ven la conexión. Entonces, ¿cuál es la conexión que usted ve en eso? ¿En qué le ayudó a estudiar ingeniería física? Que podría explicarnos cuál es la diferencia entre ingeniería física y física, tal vez, empezando por ahí. ¿Y en qué le sirvió esa experiencia a nivel de bachillerato universitario para estar haciendo este otro tipo de investigación que pareciera que es biológica nada más? Sí, bueno, tal vez empezando con las diferencias entre física e ingeniería física. Ingeniería física, la verdad, fue muy parecido a física, pero traía otros cursos que eran un poco más aplicados a la ingeniería, con la idea de tal vez moverse un poco más lejos de la teoría y pensar en, bueno, cómo podemos aplicar la física para diferentes preguntas. Y bueno, yo sí creo que la física es la base de casi que todas las ciencias, la química, la biología, todas estas ciencias tienen procesos físicos. Si vamos muy como al detalle y las preguntas que podemos tener en todos estos campos pueden ser completamente físicos en su naturaleza. Para mí, la verdad que es emocionante haber empezado en física y tener tal vez esas herramientas que son mucho más como cuantitativas, una manera de pensar un poco diferente tal vez, como explorando preguntas desde un punto de vista más matemático, más abstracto. Y bueno, lo que también pasó es que durante mi bachillerato y mi maestría casi que no tuve ningún curso de biología, entonces a veces me pasa que yo tengo como ideas y preguntas y hablo con personas que tienen más experiencia en biología y me dicen como, no, pues eso no tiene nada de sentido. O esto yo no lo haría de esta manera, pero a la misma vez, a veces entonces, como no tengo todas estas ideas de lo que ya se sabe y lo que no se sabe en la biología, entonces a veces las ideas que tengo son bastante nuevas y creo que me ayuda también no saber, no saber lo que no sé. A veces puede ayudar también en estos campos de la investigación. Y la verdad que creo que a veces nos encasillamos un poquito cuando, sobre todo en las carreras que hacemos y pensamos que, bueno, ya empezamos por aquí, entonces hay que seguir por aquí y no podemos cambiar el rumbo. Pero la verdad, sobre todo en la investigación, creo que es un plus traer estos diferentes perspectivas y campos a preguntas muy grandes como lo son cómo funcionan los sistemas biológicos, cómo los podemos modificar. Entonces, creo que piensen mucho en que quieren empezar a estudiar, pero no se dejen encasillar por eso y piensen en grande. Más allá de una carrera, hay posibilidades muy grandes después. Así que llévense con ustedes las herramientas de cada cosa que hagan y aprovechen. Hay muchas oportunidades ahí afuera. Muy bien. Respondió la pregunta sin habérsela hecho, que cuál era el mensaje que le daría para el cierre a las estudiantes y estudiantes que hoy nos acompañaron. Y lo dijo muy bien, ¿verdad? No sé si quisiera decir alguna otra cosita ya para cerrar. No sé, siento que he dicho de todo ya, pero bueno, que le pongan y sí, que va a haber mucho fracaso. Van a haber muchos momentos donde van a sentir que hay muchas paredes y obstáculos y está bien fracasar también. Nada más hay que levantarse otra vez y seguir. Hay oportunidades ahí. Una vez que se cierra una puerta, pues sí estar triste porque se cerró y porque tal vez se acabó esa oportunidad, pero tomar en cuenta que hay oportunidades que se abren cada vez que se cierra una. Así que siempre seguir adelante y bueno, que disfruten, sobre todo los de primer ingreso. Les queda tanto por experimentar y emocionado. Ya quisiera yo poder volver a esas épocas.
Caramba, muy bien, vean el mensaje, que disfruten, pero que estudien también, que no Sí. se desanimen, que se pueden quedar en cursos, pero eso, como dijo el profesor Santiago, eso no dice nada de ustedes, ni tampoco una opinión que tenga otra persona que ni los conoce, porque no hay dos personas iguales, entonces no podemos compararnos con otra persona si no nos comparamos bajo los mismos términos y no los tenemos porque no hay nadie igual a nosotros. Entonces, más bien, muchísimas gracias, Enrique. Muchísimas gracias al profesor Santiago. Les agradecemos a todos su participación. Muchas gracias, que estén muy bien.